Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de cómputo de tercer grado. Hoy, 26 de marzo del año 2021, vamos a iniciar esta primera sesión del curso. Vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando, siendo las 9 en punto de la mañana. Bien, seguimos dando el tiempo en espera para los estudiantes y hemos estado trabajando con tabla de distribución de frecuencia. Y tenemos por acá el concepto que hemos repetido en clase. Hemos estado trabajando con tabla de distribución de frecuencia, que esta tabla nos permite organizar datos obtenidos de una encuesta o un sondeo que nos permitirá conocer con qué frecuencia se repite una variable dentro de ella. Entonces, por acá, muchachos, estamos trabajando con un ejemplo. Hicimos una encuesta en Avenida Militar 2032 del distrito del Lince y durante el tiempo de cuarentena queríamos saber con qué frecuencia los vecinos de la cuadra 21 salían a hacer sus compras diarias. Y puedes observar que muchos salían 5 veces, 8 veces, 10 veces o una sola vez al día para sus compras diarias. Eso era con el fin de medir eh, saber con exactitud qué riesgos pudiese tener estas personas de contraer el COVID-19. A partir de estos datos agrupados, pues hemos llenado los datos principales que son el número de datos, máximo de datos, mínimo de datos, el rango, el número de clase con el intervalo de clase. Entonces, eh, dimos un explicativo la semana pasada de lo que es cada uno del llenado de estos datos. Entonces, por acá vamos a trabajar con otros datos, pero antes, permítame un momentico. Vamos
a ver si puedo copiarlos en otra pestaña para hacer otro ejercicio más. Y vamos a borrar los contenidos. Vamos a trabajar una tabla nueva. Y vamos a dar un momentico, un tiempo breve de pausa mientras ingresa algún estudiante y preparamos el contenido de la clase de hoy para hacer otro tipo de tabla de distribución de frecuencia donde emplearemos fórmulas. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Conocer el empleo de fórmulas. Este ejercicio es completo, te permite trabajar fórmulas de Excel, te permite trabajar los atajos, te permite trabajar utilizando también la calculadora. Entonces es un ejercicio integral. Entonces vamos a otorgar medio minuto nada más de espera. Bien, vamos a acomodar ciertos datos aquí. Y vamos a cambiar ciertos datos. A manera de que podamos tener otro ejemplo de tabla de distribución de frecuencia y practicar. Bien, aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Recuerda que hemos estado trabajando con tabla de distribución de frecuencia. Así que no te asustes. Ahora bien, por acá, un momentito muchachos, disculpen la vista. Por aquí tenemos esta tablita donde vamos a hacer otro ejercicio más. En este caso vamos a realizar, vamos a suponer que hicimos una encuesta para saber con qué frecuencia cambias las mascarillas durante la semana. Vamos a suponer que hicimos una encuesta de cuántas veces cambias tu mascarilla desechable durante la semana. Recuerda que las mascarillas son desechables, no puedes utilizarla por mucho tiempo. Si tienes una mascarilla desechable y la hayas usado por 15 días, pues dale las gracias a Dios que no te has contagiado, porque ya esa mascarilla ya debió haber sido cambiada. Entonces por acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, número uno, tenemos que
de sacar, a partir de estos datos agrupados, vamos a llenar los datos principales. Y para ellos, antes de dar continuidad a este ejercicio, el próximo viernes tendremos examen de Excel de cómputo de tercer grado a las 9:40. Estaremos aplicando el examen final. Recuerda que del examen final va todo lo que hemos trabajado hasta ahora. El examen es sencillo. Entonces, tengo estudiantes que no entran a clase y bueno, después no se vayan a quejar. También te recuerdo que el mismo 2 de abril debes entregar tus apuntes, todo lo que has copiado en clase con los ejercicios que se han mandado, que han sido bastante cortos. Entonces, el mismo 2 de abril hasta las 11 de la noche recibo los apuntes con las actividades domiciliarias. El viernes 2 de abril a las 9:40 es el examen por la plataforma de examen. Así que estate pendiente, no hay prórroga. Recuerden que con mis clases no hay prórroga. Entonces, vamos a continuar. Entonces, para el número de datos, yo necesito saber cuántos datos hay acá. Lo puedo hacer de una manera manual, puedo contarlos, pero también puedo emplear la fórmula de contar. ¿Qué hago? Aquí puedes observar, escribo igual, teclear, contar. Vamos a hacerlo por los atajos. Entonces vengo y tecleo igual, contar. Le doy a la primera, que es contar solo, y me dice que introduzca los valores que deseo contar. Yo quiero contar todos estos datos que están acá. Y cierro el paréntesis y le doy Enter. A ver, ¿cuántos datos se contaron en Excel? 20. ¿Hay 20 datos aquí? Claro, mira, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué hice? Empleé la fórmula de contar. Si te preguntaran en el examen cuál es la fórmula para conocer la cantidad de datos agrupados, pues usted va a decir o va a seleccionar la fórmula de igual contar. Ahora necesitamos saber cuáles son los datos máximos, cuál es el dato más alto que hay dentro de los datos agrupados. ¿Lo puedo hacer sin fórmula? Claro, mira, a simple vista ve cuál es el dato más alto. El dato más alto es 9 y lo puedo colocar directamente aquí. Y de la misma manera en min, que es el mínimo, puedo saber cuál es el dato mínimo. ¿Cuál es el dato mínimo? Obviamente que es 1. Lo puedo colocar directamente allí, pero de nada serviría que estés en una clase de Excel y haciendo las cosas así. Tienes que hacerlo con la fórmula que te enseñé. ¿Cuál es la fórmula? Igual teclear MAC para fórmula de el máximo de los datos. Igual tecleamos MAC y aquí está. Lo selecciono y ahí me está diciendo que introduzca los valores que va a analizar. Vamos a analizar todos los datos agrupados. Cierro el paréntesis y ya me está indicando que el dato máximo es 9. Y de la misma manera voy a hacer teclear, pero min, que es el mínimo de los datos, y analizo todos los datos agrupados que están acá. Esta parte es muy fácil. Cierro el paréntesis y listo. Ahora, el rango, ¿cómo se obtiene? Vamos acá. El rango es igual y se seleccionan los datos del máximo y se le restan los mínimos. Es decir, hay una resta que vamos a emplear aquí del máximo con el mínimo y obteniendo así el rango. Vamos a hacerlo. Entonces la fórmula para tener el rango es igual una resta del máximo de los datos, lo selecciono, menos el mínimo de los datos. Y le doy Enter. ¿Cuánto es? 8. ¿Lo puedo hacer directamente? Claro que sí. 9 menos 1, 8.
El número de clase se emplea con la fórmula de quién, de Sturge o Sturges. Recuerda que te lo voy a preguntar en el examen. Y esta fórmula nos permitirá conocer cuántas filas vamos a emplear. Ella es la que se encarga, pues. Aquí en el rango, en el número de clase, tenemos que redondear. Recuerda que si te da a partir del punto 5, es un valor más. Entonces, vamos a emplear la fórmula de Sturge y tecleamos. Igual, abrimos paréntesis y copiamos la fórmula, que es 1 más 3.322. 1 más 3.322. Esto lo vas a copiar tal cual. Cierro el paréntesis y lo multiplico. Por el logaritmo. Cuando yo vaya a escribir logaritmo, pues se me abre aquí solito dos opciones, el logaritmo solito y el logaritmo en base 10. Yo voy a utilizar el que está solito, porque voy a utilizar una base en específico. Al seleccionarlo se me abre un paréntesis. ¿Qué voy a colocar dentro de este paréntesis? La cantidad de datos que estoy trabajando. ¿Cuántos datos estoy trabajando? 20. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Me da 5.6. Al redondearlo, lo redondeo hacia 6. Y el intervalo de clase, un momentito. Bien, entonces por acá ya tenemos el número de filas que vamos a trabajar, que es 6. Y el intervalo de clase se saca como, aquí está como te lo pedí. Tecleas igual y vas a dividir el rango entre el número de clase. Entonces voy a teclear igual y voy a dividir el rango, que es 8, entre el número de clase. El número de clase ya no va a ser este, va a ser el redondeado. Y le doy Enter. Me da 1.33. Entonces, me vengo por acá y comenzamos a hacer nuestra tabla de distribución de frecuencia. Entonces volvemos a repetir, voy a dividir el rango entre el número de clase. Entonces 8 entre 6. ¿Y lo puedo sacar a calculadora? Sí. Vamos por acá. 8 entre 6. Y ese es el resultado, 1.33. Entonces, en este caso, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a suponer que el dato máximo es 10 para que la tabla nos quede perfecta. Entonces, ¿qué es lo que hice? Modifiqué aquí un dato para que me pudiera, no me dé tantos números aquí en el intervalo de clase. Vamos a suponer que el dato más alto fue 10. Entonces, en escala del 1 al 10 estoy trabajando. Entonces me quedo con el 1.5 porque la división del rango entre el número de clase me da 1.5. Ahora bien, tenemos por acá, está solicitando ingreso el estudiante Ronaldo, pero el estudiante sabe que las clases mías son
a partir de hasta las 9:15 doy oportunidad de ingreso a la clase debido a que ya hemos avanzado en el curso. Entonces por ese motivo no lo voy a ingresar. Entonces, ahora, dicho esto, pues vamos a recordarle al estudiante que el tiempo máximo para ingresar a mis clases es hasta las 9:16, no a las 9:20. Entonces se exige siempre la puntualidad en mi clase. Entonces, vamos a escribir al estudiante. Entonces, vamos a ver si el estudiante está activo, porque mayormente ingresan solo para conectarse y nos prestan un poco de atención. Vamos a ver, vamos a esperar la respuesta del estudiante, si está activo. Buenos días, Ronaldo. Buenos días, Ronaldo. El tiempo de ingreso a la clase conmigo es hasta las 9:15. Si la clase comenzó a las 9 en punto, el tiempo máximo que doy son 15 minutos para ingresar. Bien, si el estudiante no responde, tomaré como en cuenta de que no está asistente a la clase. Estudiante se encuentra allí. Y la relación interna es que, bueno, nos mantenemos en el constante, ciertas condiciones en equilibrio para esa búsqueda de necesidad, todo eso nos hace llevar. Bien, dejo constancia en el video que el estudiante está conectado, pero no está atento a la clase. Bien, voy a seguir con mi clase. Después a última hora están solicitando ayuda. Bien, continuamos. Entonces copien esto en sus cuadernos de los datos agrupados, lo que hemos hecho aquí con estos datos principales, copiar en tu cuaderno, manera de poder seguir trabajando el llenado del siguiente cuadro. Entonces, vamos a darle continuidad con la tabla de distribución de frecuencia, y para ello, bueno, copien esto en sus cuadernos. Recuerden que estos son apuntes del cuaderno. Y volviendo a traer el tema de que el próximo viernes a las 9:40 tenemos el examen por la plataforma de examen. Ese mismo día deberán entregar sus cuadernos de trabajo. Todos los apuntes, se ha de suponer que tienen esto, tienen el cuadro anterior ya copiado en sus cuadernos, vieron los videos, tienen ya las actividades domiciliarias, que no voy a pasar por WhatsApp porque se ha de suponer que ustedes ven los videos. Tengo estudiantes que me piden que por favor les pase el material que yo tengo por WhatsApp, pero no lo estoy pasando. Sencillamente es porque los videos contienen el explicativo de las clases. Se ha de suponer que ustedes deben tener todos estos apuntes en su cuaderno. ¿Hay prórroga para entregar después del 2 de abril? No. Recuerden que conmigo las oportunidades no las hay, porque estoy a una semana anticipándoles la fecha del examen, a 2 semanas, porque la semana pasada di la fecha para el examen, es decir, anticipo.
Y como dice el dicho, guerra avisada mata soldado. Entonces, conmigo no hay prórroga para entregar el cuaderno de trabajo el 3, el 4, el 5, cuando usted quiera. Es cuando yo lo solicite, que es el día 2. El examen es el 2 a las 9:40. No hay prórroga para presentarlo después. Si en el examen la persona estudiante jala, pues no lo puedo ayudar. ¿Por qué? Ustedes mismos son responsables de guiar su aprendizaje. Yo les doy todas las orientaciones, los ayudo, pero si dejan todo para última hora, no los puedo ayudar. Entonces, sé que muchos trabajan, pero también sé que hay una chica en especial que trabaja, y aunque trabaja todo el día, pues la chica lleva sus apuntes al día, ve sus videos. Entonces, por acá, muchachos, copien este cuadro. Este es lo que hemos realizado de la obtención de los datos agrupados. Bien, copiado esto, pues ahora nos vamos a llenar esta tabla de distribución de frecuencia. Recuerda que esta tabla se llama así, tabla de distribución de frecuencia, porque vamos a trabajar 4 frecuencias: la absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Si te pregunto en el examen cuáles son las 4 frecuencias que se trabajan dentro de la tabla de distribución de frecuencias, pues esa es la respuesta: la absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada. ¿Cuál de estas 4 frecuencias es la que genera una matriz? La frecuencia absoluta.
Y si tecleas mal, pues puedes bloquear la matriz. Y entonces nuestra hoja de cálculo queda bloqueada de una manera temporal hasta poder desbloquearla. Y desbloquearlo a modo de principiante no es fácil. A modo de experto es un poquito tediosa, pero se logra. Ahora, ¿cómo determinamos quién de estos datos que está acá nos determina el número de filas que vamos a emplear? Pues fácil. Si te pregunto en el examen quién de los datos principales, de los datos agrupados, nos determina la fila que debemos emplear, pues es el número de clase, que es 6. Lo redondeamos. Entonces, ¿cuántas filas voy a emplear? 6. Y las enumero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya las enumeré y comenzamos con el límite inferior. Recuerda que el límite inferior debe comenzar con el mínimo de los datos y debe terminar con el máximo de los datos en el límite superior. El límite inferior y el límite superior, ellas trabajan juntas y sus operaciones son en zigzag. Así, check, aquí, aquí el resultado queda aquí, lo ponemos aquí y así. Y vamos a emplear fórmulas dentro de, no vamos a emplear fórmulas, pero sí vamos a hacer vamos a hacer un trabajo práctico dentro de ella. Entonces, comienzo el límite inferior con el dato de los mínimos. ¿Quién es el mínimo? 1. Pongo 1. Ahora, este 1 que está acá, ahora me voy para la fila número 1 del límite superior. Recuerda que vamos a trabajar estas dos filas juntas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este 1 que está acá, en el límite inferior, en la fila 1, le voy a sumar el IC, el intervalo de clase. Y mira cómo lo hago. Igual 1 más, mira cómo sale, más el IC, es decir, 1 más lo que está en la columna B12 más lo que está en la columna B fila 7, me lo vas a operar y eso me va a dar 2.5. Está difícil, ¿no, verdad? Este 2.5 que está aquí, ahora lo voy a pasar para la segunda fila del límite inferior, 2.5. Ahora me voy para la fila número 2 del límite superior y ese 2.5 que está acá le voy a sumar siempre un IC. A todos los resultados que nos den aquí le tenemos que sumar lo que aparezca en el IC. Ahora bien, me vengo para acá y coloco igual 2.5 más el IC, que es 1.5, ¿cuánto es? 4. Ese 4 que está aquí lo paso para acá. Ahora hago la misma operación, igual este 4 que está aquí en la tercera fila del límite inferior, le voy a sumar el IC. 5.5. Ese 5.5 lo paso para la fila número 4 del límite inferior, 5.5. Y en la fila número 4 del límite superior voy a operar y señalo 5.5 más el IC es 7. Ese 7 ahora lo bajo para acá y ahora voy a operar y digo 7 más el IC 8.5. Ese 8.5 que está acá lo paso para la fila 6 del límite inferior y ahora en el límite superior voy a sumar lo que está en la fila 6 del límite superior, inferior y le voy a sumar el IC. Entonces, copia esto en tu cuaderno y te dará para que puedas tener en tus apuntes.